Vives en un planeta tan pequeño que más de 1 millón de copias de él podrían caber dentro del Sol. Ese Sol es una de 400.000 millones de estrellas a la deriva a través de una galaxia tan enorme que la luz misma necesita 100.000 años para cruzarla. Pero nada de eso te prepara para lo que está justo al lado. A solo 2,5 millones de años, luz de distancia, una galaxia llamada Andrómeda se extiende a través de 220.000 años luz de espacio y contiene aproximadamente 1 billón de estrellas. Eclipsa todo lo que llamamos hogar. Y ahora mismo se dirige directamente hacia nosotros. Lo que sigue es un viaje a través de distancias medibles tan extremas que desmantelarán sistemáticamente cada intuición que tu cerebro jamás ha construido sobre tamaño, distancia y dónde realmente te encuentras en este universo. Si disfrutas que tu perspectiva sobre la realidad sea completamente reformada por ciencia real, hazme un pequeño favor y toca ese botón de me gusta y suscríbete. Genuinamente ayuda a este canal a crecer y significa que podemos seguir haciendo viajes como este juntos. ¿Estás listo? Prepárate. Comencemos. ¿Crees que sabes qué tan grande es la Tierra? ¿Has visto las fotografías tomadas desde la órbita? ¿Has observado el horizonte azul curvado en el metraje filmado desde la Estación Espacial Internacional? Quizás incluso has volado a través de un océano y sentido, alrededor de la 6ª o 7ª hora de mirar por esa pequeña ventana ovalada, una sensación creciente de que este planeta es genuinamente enorme. Entonces, por cada estándar que tu cuerpo y cerebro evolucionaron para procesar, tienes razón. La Tierra es asombrosamente grande comparada con un ser humano. Pero esa sensación, ese sentido intuitivo de enormidad planetaria, es lo primero que necesitamos desmantelar. Porque una vez que comienzas a medir la Tierra contra los objetos que la rodean en el espacio, algo profundamente incómodo sucede. El planeta en el que te encuentras, el mundo que contiene cada ciudad, cada océano, cada cadena montañosa, cada guerra y cada civilización que jamás ha existido, comienza a encogerse. Y nunca deja de encogerse. Comienza con lo que puedes tocar. La circunferencia de la Tierra en el Ecuador mide aproximadamente 40.000 kilómetros. Ese es un número real, verificado, medido. Puedes buscarlo. Puedes confirmarlo con satélites,
GPS y estudios geodésicos. Pero números reales y números comprensibles no son lo mismo. Así que hagámoslo físico. Si subieras a un avión comercial volando a una velocidad de crucero típica de alrededor de 880 kilómetros por hora y nunca aterrizaras, nunca te detuvieras por combustible, nunca dieras vueltas alrededor de sistemas meteorológicos o esperaras autorización, te tomaría poco más de 45 horas rodear el planeta. Casi 2 días completos de vuelo continuo, sin escalas, solo para regresar a donde comenzaste. Es si intentaras el mismo viaje en un automóvil haciendo 110 kilómetros por hora en una carretera imposiblemente recta que envolviera el Ecuador. El viaje tomaría aproximadamente 14 días y medio. 2 semanas completas de conducción sin descanso, sin dormir, sin detenerte por gasolina. Es solo para trazar el contorno del planeta en el que naciste. Esa es la Tierra a velocidad humana. Se siente enorme porque para una especie que pasó la mayor parte de su historia evolutiva caminando a 5 kilómetros por hora a través de praderas africanas, genuinamente es enorme. Tus piernas nunca fueron diseñadas para la circunferencia completa de este planeta. Tu intuición fue calibrada para cruces de ríos y migraciones estacionales, no para distancias continentales. Ahora ve vertical. El punto más profundo en los océanos de la Tierra es el abismo Challenger, en la fosa de las Marianas, ubicado en el Océano Pacífico Occidental. Se hunde a aproximadamente 11.000 metros bajo la superficie. Eso es casi 11 kilómetros en línea recta hacia abajo. A esas profundidades, la presión del agua excede 1.100 kilogramos por centímetro cuadrado, aproximadamente 1.000 veces la presión atmosférica que sientes de pie al nivel del mar. La temperatura se cierne justo a unos pocos grados sobre el punto de congelación. La luz del sol desaparece completamente dentro de los primeros 300 metros. Debajo de ese umbral, el océano existe en oscuridad total permanente. Menos de 30 personas en toda la historia humana han alcanzado el fondo. Cada descenso requirió sumergibles construidos a medida con cascos de presión de titanio, diseñados para soportar fuerzas que aplastarían un submarino nuclear como una lata de aluminio. Suena como un viaje a otro mundo. Y en términos de la experiencia sensorial, la presión, la oscuridad, el frío, también podría serlo. Pero aquí,
está el número que reenmarca todo. El diámetro de la Tierra es aproximadamente 12.750 kilómetros. La fosa de las Marianas, la cicatriz más profunda en la superficie de nuestro planeta, representa un rasguño de menos de 11 kilómetros de profundidad en una esfera de casi 13.000 kilómetros de ancho. Para poner esto en términos táctiles, si encogieras la Tierra al tamaño de una pelota de básquetbol estándar, la fosa de las Marianas ni siquiera sería detectable por un dedo humano. Podrías pasar tu mano por toda la superficie de esa pelota de básquetbol y el punto más profundo en el océano, la profundidad más extrema que nuestro planeta posee, se sentiría como nada, perfectamente liso, imperceptible. La característica que requirió ingeniería personalizada y décadas de desarrollo tecnológico para que los humanos la alcanzaran es, a escala planetaria, un error de redondeo. Bien podría no existir. Esta es la primera lección en escalamiento cósmico. Las cosas que crees que son inmensas, a menudo resultan ser inconmensurablemente pequeñas cuando simplemente alejas el zoom un nivel. La fosa de las Marianas abruma la ingeniería humana, desafía la supervivencia humana, representa una frontera genuina de exploración y, sin embargo, para el planeta mismo, es un rasguño demasiado superficial para notarlo. Mantén este patrón en mente. Va a repetirse en cada escala que encontremos desde este punto en adelante. Y cada vez que se repita, la cosa que justo se sintió enorme será la cosa que se vuelva invisible. Aún no hemos dejado el planeta. La Tierra orbita el Sol a una distancia promedio de aproximadamente 150 millones de kilómetros. Los astrónomos llaman a esta distancia una unidad astronómica y sirve como la medición de referencia para todo lo demás en el sistema solar. Intentemos hacer que ese número signifique algo para un cuerpo humano. A la velocidad de un avión comercial, ese viaje tomaría más de 19 años de vuelo continuo. 19 años en el aire sin aterrizar. Un niño nacido el día que despegaste estaría entrando a la edad adulta para cuando llegaras. A la velocidad de una bala disparada de un rifle de alta potencia, aproximadamente 2.700 kilómetros por hora, cuando todavía necesitarías más de 6 años para alcanzar el Sol. 6 años a velocidad de bala, e incluso la luz, el fenómeno más rápido en el universo conocido, viajando a aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo, requiere 8 minutos y 20 segundos para cruzar
desde la superficie del Sol hasta tus ojos. Piensa en lo que eso significa en términos prácticos. Cuando miras hacia el Sol, no lo estás viendo como existe ahora mismo. Lo estás viendo como era hace más de 8 minutos. Si el Sol desapareciera catastróficamente en este instante, no lo sabrías durante 8 minutos y 20 segundos. Todavía sentirías el calor en tu piel. Todavía verías la luz en el cielo. Continuarías viviendo en ignorancia completa del evento durante el tiempo que toma preparar una taza de café. Esa es cuán lejos estamos de nuestra propia estrella. Pero la distancia es solo la mitad de la historia. El Sol mismo es una monstruosidad de escala que hace que la Tierra parezca una mota de polvo a la deriva a través de un horno. El diámetro del Sol mide aproximadamente 1.400.000 kilómetros. Para poner eso en comparación directa, el Sol es aproximadamente 109 veces más ancho que la Tierra. Podrías alinear 109 tierras lado a lado y apenas se estirarían a través de la cara del Sol de borde a borde. Su volumen es aún más devastador. Aproximadamente 1.300.000 tierras podrían caber dentro del Sol. No junto a él, no al lado de él, dentro de él. Cada continente, cada océano, cada cadena montañosa y desierto y glaciar y ciudad, replicado 1.300.000 veces, y el Sol los tragaría a todos con espacio de sobra. El objeto que ves levantarse cada mañana no es una lámpara suave en el cielo. Es una esfera de plasma sobrecalentado tan masiva que contiene 99.86% de toda la masa en todo el sistema solar. Todo lo demás, cada planeta, cada luna, cada asteroide, cada cometa, cada grano de polvo a la deriva entre las órbitas, que constituye el restante 0.14%. Júpiter, el planeta más grande en nuestro sistema, que podría contener más de 1.300 tierras dentro de su volumen, es una nota al pie gravitacional comparado con el Sol. La Tierra ni siquiera registra como una nota al pie. Es una mota cósmica orbitando un motor termonuclear que convierte aproximadamente 4 millones de toneladas de su propia masa en energía pura cada segundo a través de fusión nuclear. Deja que ese número se asiente. 4 millones de toneladas de materia por segundo. No por año, no por día, por segundo. Esa es la masa equivalente de aproximadamente 22.000 ballenas azules, completamente crecidas, aniquiladas cada tic
del reloj. Su materia convertida completamente en radiación electromagnética y neutrinos. Y el Sol ha estado sosteniendo esta producción continuamente durante aproximadamente 4.500 millones de años, y continuará durante aproximadamente otros 5.000 millones antes de agotar su suministro de combustible de hidrógeno. En términos cósmicos, nuestra estrella es de mediana edad, estable y espectacularmente ordinaria. Se clasifica entre la categoría más común de estrellas en la galaxia. No es particularmente brillante, pues no es particularmente masiva, no es particularmente vieja, y sin embargo, su escala hace que cada estructura que la humanidad jamás ha construido, cada distancia que la humanidad jamás ha viajado, cada medición que la humanidad jamás ha tomado en la superficie de este planeta, se sienta como el dibujo de un niño pegado a la pared de una catedral. Aquí es donde comienza el vacío. La Tierra se sienta a 150 millones de kilómetros del Sol. Marte orbita más lejos a aproximadamente 230 millones de kilómetros. Júpiter, el primero y más grande de los gigantes gaseosos, circula a aproximadamente 780 millones de kilómetros. Saturno, famoso por su sistema de anillos, se desplaza a 1.430 millones de kilómetros. Urano, a aproximadamente 2.900 millones de kilómetros. Y Neptuno, el planeta principal más externo reconocido, orbita a asombrosos 4.500 millones de kilómetros del Sol. Ese es el alcance de nuestro sistema solar cuando se mide por las órbitas planetarias principales. Casi 4.500 millones de kilómetros de centro a borde. Un haz de luz que sale del Sol tarda más de 4 horas en alcanzar Neptuno. Una señal de radio enviada desde control de misión en la Tierra a una nave espacial operando cerca de Neptuno, viajando al límite de velocidad absoluto del universo. Requiere aproximadamente 4 horas para llegar. Si una nave espacial cerca de Neptuno encontrara una emergencia y enviara un mensaje a casa pidiendo instrucciones, los operadores no recibirían la llamada de auxilio durante 4 horas. Su respuesta tomaría otras 4 horas en viajar de regreso. 8 horas de retraso de comunicación de ida y vuelta a la velocidad más rápida que la física permite. Para todos los propósitos prácticos, una nave espacial cerca de Neptuno opera sola. Este aislamiento teórico ha sido experimentado por cada misión al espacio profundo que la humanidad jamás ha volado. La Voyager 1
ahora a más de 24,000 millones de kilómetros de la Tierra, se comunica con un transmisor de radio que opera a aproximadamente 22 vatios, aproximadamente la potencia de una bombilla de luz de refrigerador. Su señal, extendiéndose hacia afuera en todas direcciones mientras cruza el sistema solar, es tan débil para cuando alcanza las antenas de la red de espacio profundo de la NASA en la Tierra, que la potencia recibida mide aproximadamente 0.00000000001 vatios. Eso es aproximadamente 10,000 millones de veces más débil que la potencia necesaria para operar un reloj de pulsera digital estándar. Los ingenieros deben usar receptores enfriados criogénicamente y horas de promediado de señal solo para extraer datos inteligibles del ruido. Y la Voyager 1 ni siquiera ha dejado la esfera de influencia gravitacional del Sol, pero todavía está, por cualquier definición significativa, dentro de nuestro sistema solar. Esto es lo que el vacío significa en términos de ingeniería real. No distancia abstracta en un gráfico, sino la degradación concreta y medible de cada señal, cada comunicación, cada enlace entre un objeto hecho por humano y la civilización que lo construyó, estirado hasta el punto de ruptura a través de vacíos que existen entre objetos dentro de nuestro propio diminuto vecindario estelar. Pero incluso Neptuno no marca el verdadero límite de nuestro sistema solar. La influencia gravitacional del Sol se extiende enormemente más allá del último planeta, el cinturón de Kuiper, un anillo de cuerpos helados más allá de la órbita de Neptuno. Se extiende desde aproximadamente 30 hasta 50 unidades astronómicas del Sol. Más allá yace el disco disperso y más lejos aún la nube de Oort hipotética, una vasta cáscara esférica de objetos helados que se estima se extiende desde aproximadamente 2,000 hasta tan lejos como 100,000 unidades astronómicas del Sol. 100,000 unidades astronómicas se traduce a aproximadamente 1.6 años luz. El dominio gravitacional completo de nuestra única estrella, no notable de mediana edad, se extiende a través de una esfera potencialmente de 2 a 3 años luz de diámetro. Un año luz equivale a aproximadamente 9.4 billones de kilómetros. La esfera de influencia gravitacional del Sol se extiende billones y billones de kilómetros hacia el espacio circundante, reclamando un volumen de territorio
cósmico tan enorme que los planetas, los 8, ocupan una franja casi invisible en el mismo centro. Todo esto, los planetas, el Sol, la nave espacial Voyager, los 24,000 millones de kilómetros de distancia recorridos durante casi 5 décadas, existe dentro de una sola galaxia, la Vía Láctea, una estructura tan vasta que todo el sistema solar, con todos sus planetas y lunas y cometas y miles de millones de kilómetros de espacio vacío, no registraría como un solo punto visible en una fotografía tomada desde afuera de ella. Los números que describen la Vía Láctea están tan más allá de cualquier cosa que hayamos encontrado hasta ahora que merecen su propio tratamiento completo. Pero primero, entiende esto. Todo medido hasta ahora, cada distancia que hizo que tu intuición se estremeciera, cada comparación que te forzó a recalibrar tu sentido de lo que califica como grande, describe una región de espacio tan diminuta dentro de nuestra galaxia que es, para todos los propósitos prácticos, invisible. Aquí es donde todo lo que hemos medido colapsa en insignificancia. Si colocaras un solo grano de arroz en la línea de las 50 yardas de un campo de fútbol americano y declararas que ese grano es el sistema solar completo, el campo de fútbol ni siquiera comenzaría a representar la Vía Láctea. A esa escala, nuestra galaxia se extendería mucho más allá del estadio, más allá del estacionamiento, más allá de los vecindarios circundantes, más allá de los límites de la ciudad. El grano de arroz sentado en la mitad del campo sería invisible para cualquiera sentado en las gradas. Podrías caminar hasta la línea de las 50 yardas, caer de rodillas y buscar en el césped con una lupa, y lucharías por encontrar el grano que representa todo lo que jamás has conocido. La Vía Láctea es una galaxia espiral barrada. Vista desde arriba, se asemejaría a un vasto molinillo con brazos curvados de estrellas, de gas y polvo en espiral hacia afuera, desde una barra central densa de estrellas rojizas más viejas. El disco de estrellas visibles mide aproximadamente 100,000 años luz de diámetro. Para cruzarlo a la velocidad de la luz, lo más rápido que cualquier cosa puede viajar en este universo, tomaría 100,000 años. Un haz de luz que parte de un borde de la Vía Láctea. El día en que naciste no alcanzaría el borde opuesto hasta aproximadamente 100,000 años después de que cada rastro de civilización humana
se hubiera desmoronado en polvo y sido olvidado. Ese es el ancho de la galaxia en la que vivimos. 100,000 años, luz de estrellas, gas, polvo, materia oscura, guarderías estelares, remanentes de supernova, estrellas de neutrones, agujeros negros y vastas extensiones de vacío interestelar, todo unido por gravedad en una sola estructura giratoria. Dentro de este disco, la Vía Láctea contiene entre 200,000 millones y 400,000 millones de estrellas individuales. El número exacto permanece incierto porque nuestra posición dentro de la galaxia limita nuestra capacidad de contar estrellas en el lado lejano, donde gruesas nubes de polvo interestelar bloquean la luz visible. Lo que sí sabemos es que el número es asombroso. Si intentaras contar cada estrella en nuestra galaxia a un ritmo de una estrella por segundo, nunca pausando para comer, dormir o descansar, la tarea te tomaría en algún lugar entre 6,300 y 12,700 años. Necesitarías comenzar a contar antes de la construcción de las pirámides egipcias y continuar sin interrupción más allá del día presente y muy lejos en el futuro antes de terminar. Cada una de esos cientos de miles de millones de estrellas es un sol. Algunas son mucho más grandes y luminosas que la nuestra. Otras son mucho más pequeñas y tenues. Nuestro sol cae en algún lugar en el medio de este espectro estelar. Es más brillante que la mayoría de las estrellas, más tenue que muchas, más grande que algunas, más pequeño que otras. En una galaxia de cientos de miles de millones, nuestra estrella es profundamente promedio. Pues nuestro sistema solar se sienta aproximadamente a 26,000 años, luz del centro galáctico. No estamos cerca del núcleo. No estamos en el borde. Ocupamos una posición aproximadamente a mitad de camino a lo largo del disco, incrustados en una estructura menor llamada el espolón de Orión. En términos galácticos, vivimos en los suburbios, no en el denso núcleo activo del centro, donde las estrellas están empaquetadas miles de veces más apretadas que en nuestro vecindario, pero tampoco en el borde externo escaso, donde la densidad estelar se adelgaza hasta casi nada. Esta es la escala completa de la Vía Láctea. Es la estructura que contiene cada estrella que jamás has visto en el cielo nocturno. Cada constelación, cada planeta visible a simple vista, cada lluvia de meteoros, cada aurora, todo ocurre dentro de esta sola galaxia.
y no es la cosa más grande en nuestro vecindario cósmico inmediato. Ni siquiera está cerca. En una noche clara de otoño en el hemisferio norte, si sabes dónde mirar, puedes encontrar una mancha tenue de luz en la constelación de Andrómeda. Aparece tenue, ligeramente borrosa, fácilmente confundida con una pequeña nube o una imperfección en tu visión. Los astrónomos antiguos la catalogaron como una nebulosa, una nube de gas brillante dentro de nuestra propia galaxia. Durante siglos, eso es lo que los científicos creían que era. La idea de que esta mancha podría ser algo más grandioso que una nube de gas local no entró seriamente en la discusión científica hasta principios del siglo XX. Y cuando la verdad finalmente emergió, se destrozó cada modelo existente del tamaño del universo. En los años 1920, la comunidad científica estaba encerrada en lo que se conoció como el Gran Debate. De un lado estaban astrónomos que creían que la Vía Láctea constituía el universo completo. Y del otro lado estaban aquellos que sospechaban que las nebulosas espirales eran universos isla, galaxias enteras comparables a la nuestra, ubicadas a vastas distancias más allá de las fronteras de la Vía Láctea. Edwin Hubble lo resolvió, trabajando con el telescopio Hooker de 100 pulgadas en el Observatorio Monte Wilson en el sur de California. En ese momento, el telescopio operacional más grande de la Tierra, Hubble pasó meses exponiendo placas fotográficas apuntadas a la nebulosa de Andrómeda. El poder sin precedentes de captación de luz del telescopio Hooker le permitió resolver estrellas individuales dentro de la nebulosa por primera vez, separando lo que había aparecido como un brillo difuso en puntos discretos de luz. Entre estas estrellas resueltas, Hubble identificó una variable cefeida, un tipo de estrella cuyo brillo pulsa en un ciclo regular redecible. La perspectiva crítica vino del trabajo de la astrónoma Henrietta Swan Leavitt, a quien había establecido años antes, a través de observaciones minuciosas de cefeidas en las nubes de Magallanes, que el período de pulsación de una cefeida está directa y confiablemente relacionado con su luminosidad intrínseca. Esta relación periodo-luminosidad dio a los astrónomos una herramienta de medición cósmica de poder extraordinario. Al observar el período de pulsación de una cefeida, podías determinar su verdadero brillo. Al comparar ese brillo verdadero
con su brillo aparente, visto desde la Tierra. Podías calcular su distancia usando la ley del cuadrado inverso de la luz. Hubble aplicó este método a la cefeida que había encontrado en Andrómeda. El período de pulsación le dijo la luminosidad verdadera de la estrella. Su debilidad observada desde la Tierra le dijo que estaba enormemente lejos. Cuando completó el cálculo, el resultado fue asombroso. La estrella, y por lo tanto la nebulosa que la contenía, estaba ubicada aproximadamente a 900,000 años luz de la Tierra. Una distancia luego revisada hacia arriba a aproximadamente 2,5 millones de años luz. Esto estaba mucho más allá de los límites estimados de la Vía Láctea. La nebulosa de Andrómeda no era una nube de gas dentro de nuestra galaxia. Era una galaxia por derecho propio, una isla separada de estrellas a una distancia casi incomprensible. En un solo cálculo derivado de una estrella pulsante en una placa fotográfica, el universo conocido se expandió de una galaxia a al menos 2. El gran debate había terminado. El cosmos acababa de volverse inimaginablemente más grande de lo que casi nadie se había atrevido a proponer. Esa mancha tenue que puedes ver con tu ojo desnudo es la galaxia de Andrómeda, designada Messier 31 en catálogos astronómicos. Es el objeto más distante visible al ojo humano sin ayuda. Y lo que estás mirando, ese resplandor suave, apenas perceptible, es la luz combinada de aproximadamente 1 billón de estrellas. 1 billón, no 1,000 millones. Billón. Para poner ese número en comparación directa, la Vía Láctea contiene entre 200,000 millones y 400,000 millones de estrellas. Andrómeda contiene aproximadamente 1 billón. Dependiendo de qué estimación uses para nuestra galaxia, Andrómeda alberga entre 2 veces y media a 5 veces tantas estrellas como la Vía Láctea. Cada estrella en nuestra galaxia, cada sol que alimenta cada planeta que alberga cada posibilidad de vida dentro de la Vía Láctea, podría multiplicarse varias veces y aún no igualar la población estelar de la galaxia vecina. El disco de Andrómeda se extiende a través de aproximadamente 220,000 años luz. El disco de la Vía Láctea abarca aproximadamente 100,000 años luz. Si colocaras ambas galaxias lado a lado, Andrómeda empequeñecería nuestra galaxia de la manera en que una pelota de playa empequeñece una pelota de tenis,
Más del doble del diámetro significa mucho más del doble del área. El área superficial del disco de Andrómeda es aproximadamente 4 a 5 veces la del disco de la Vía Láctea. No es simplemente una versión más grande de nuestra galaxia. Es una estructura categóricamente más grande, un gigante galáctico que hace que nuestro hogar parezca un compañero más pequeño en lugar de un vecino igual. Las diferencias estructurales se extienden más allá del tamaño bruto. Andrómeda también es una galaxia espiral, pero sus brazos espirales están más apretadamente enrollados que los de la Vía Láctea, y su bulbo central, la concentración densa de estrellas más viejas rodeando el núcleo galáctico, es significativamente más prominente. Ambas galaxias albergan agujeros negros supermasivos en sus centros. En la Vía Láctea, el agujero negro central se llama Sagitario A estrella. Pesa aproximadamente 4 millones de veces la masa de nuestro Sol. 4 millones de masas solares suena inmenso, y lo es. Pero el agujero negro central de Andrómeda lo empequeñece. Designado M31 estrella, pesa aproximadamente 100 millones de masas solares. Eso es aproximadamente 25 veces más pesado que el agujero negro central de la Vía Láctea. Si Sagitario A estrella es una roca sentada en el centro de nuestra galaxia, el agujero negro de Andrómeda es una pequeña montaña. La Vía Láctea y Andrómeda son los dos miembros más grandes de una colección de galaxias llamada el Grupo Local. Esta familia gravitacional contiene más de 80 galaxias individuales, aunque la gran mayoría son galaxias enanas pequeñas que contienen solo unos pocos miles de millones de estrellas o menos. El grupo local abarca aproximadamente 10 millones de años luz, con la Vía Láctea y Andrómeda actuando como los dos anclajes gravitacionales dominantes alrededor de los cuales todo lo demás orbita. Dentro de este grupo local, la Vía Láctea y Andrómeda dominan todo. Juntas, representan la abrumadora mayoría de la masa total del grupo y población estelar. Son los reyes gravitacionales de este vecindario cósmico particular. Y cada galaxia más pequeña dentro de 10 millones de años luz existe bajo su influencia combinada. Pero estos dos reyes no están sentados quietos, no están manteniendo una distancia educada entre sí a través de un suburbio cósmico tranquilo. La Vía Láctea y Andrómeda están separadas por aproximadamente
2,5 millones de años luz de espacio intergaláctico. Esa distancia es enorme por cualquier estándar humano. Representa un abismo tan vasto que la luz misma, viajando a 300,000 kilómetros por segundo, requiere 2 millones de años para cruzarlo. Los fotones que llegan a tus ojos desde Andrómeda esta noche salieron de esa galaxia antes de que el género Homo existiera en la Tierra. Y a través de toda esa inmensa distancia, algo está sucediendo. Algo lento, gravitacional y inevitable. Andrómeda no está a la deriva aleatoriamente a través del espacio en relación a nosotros. No se está alejando a la distancia como la mayoría de las galaxias distantes llevadas aparte por la expansión cósmica. Andrómeda se está acercando. El corrimiento al azul de su luz, medido por primera vez a principios del siglo XX y confirmado con precisión creciente desde entonces, nos dice que la distancia entre nuestra galaxia y Andrómeda se está reduciendo. La brecha se está cerrando a aproximadamente 110 kilómetros por segundo, aproximadamente 400,000 kilómetros por hora. 2 galaxias, cada una conteniendo cientos de miles de millones a 1 billón de estrellas, separadas por 2,5 millones de años. Luz de espacio funcionalmente vacío. Están atrayéndose entre sí bajo la fuerza de atracción gravitacional mutua. Durante décadas, la descripción estándar de la interacción Vía Láctea-Andrómeda ha sido directa. Las 2 galaxias están en curso de colisión. Colisionarán de frente en aproximadamente 4 a 4,500 millones de años. La fusión producirá una sola galaxia elíptica masiva. Esta historia ha aparecido en innumerables documentales, libros de texto, artículos de ciencia popular y espectáculos de planetario. Pero el panorama completo es más matizado. La velocidad radial de Andrómeda, la velocidad a la que se acerca directamente, está bien medida. 110 kilómetros por segundo, confirmado por múltiples estudios independientes. Sin embargo, la velocidad radial te dice solo qué tan rápido se cierra la brecha a lo largo de la línea directa entre las 2 galaxias. No te dice cómo se mueve Andrómeda lateralmente en relación a esa línea. Este componente lateral, conocido como la velocidad transversal, es crítico para predecir si las 2 galaxias colisionarán de frente, ejecutarán un golpe oblicuo o incluso se pasarán entre sí en el primer acercamiento antes de que la gravedad las tire de vuelta juntas para una fusión posterior.
El avance vino con la nave espacial Gaia de la Agencia Espacial Europea. Estudios publicados en 2019 usando datos de Gaia estimaron el movimiento lateral de Andrómeda en aproximadamente 57 kilómetros por segundo. Esto no es insignificante. Un componente transversal significativo significa que las dos galaxias no se están acercando entre sí en una línea perfectamente recta. Están en un camino que incluye un desplazamiento lateral significativo, una velocidad transversal más alta hace que una colisión directa de frente en el primer paso sea menos probable y un encuentro oblicuo más probable. En lugar de un solo impacto dramático, las galaxias podrían realizar un sobrevuelo inicial, pasando lo suficientemente cerca para que sus halos de materia oscura y poblaciones estelares externas interactúen gravitacionalmente, pero sin la fusión completa inmediata que los modelos anteriores predijeron. Después del primer paso, la fricción gravitacional y la atracción mutua continua entre las dos galaxias gradualmente ralentizarían su movimiento relativo, las tirarían de vuelta entre sí y establecerían un segundo acercamiento. Este escenario revisado empuja la línea de tiempo para una fusión completa más hacia el futuro, desde los comúnmente citados 4 a 4.500 millones de años, a quizás 5.000 millones, 6.000 millones, o incluso más cerca de 10.000 millones de años. Lo que no está en debate es que la Vía Láctea y Andrómeda están gravitacionalmente unidas entre sí y se están acercando. El corrimiento al azul radial está confirmado. La atracción gravitacional es real. Alguna forma de interacción significativa ocurrirá. Pero preguntemos una pregunta más fundamental. ¿Cómo se ve realmente una fusión galáctica? Porque la imaginación popular conjura imágenes de destrucción cataclísmica, bolas de fuego, estrellas colisionando, planetas explotando, y esa imagen es casi completamente incorrecta. Una fusión galáctica no es una colisión en ningún sentido que un humano reconocería. Las estrellas no se estrellan entre sí. La razón es simple y tiene todo que ver con el vacío que exploramos antes. Las estrellas dentro de las galaxias están separadas por distancias verdaderamente enormes en relación a sus tamaños. En el vecindario solar, la distancia promedio entre estrellas vecinas es aproximadamente de 4 a 5 años luz. Cada estrella tiene unos pocos cientos de miles a unos pocos millones de kilómetros de diámetro, pero las brechas entre ellas
abarcan billones de kilómetros. El espacio entre estrellas es tan vasto en relación a los tamaños de las estrellas mismas que durante una fusión galáctica, la probabilidad de que dos estrellas impacten físicamente entre sí es desvanecedoramente pequeña, estadísticamente insignificante. Podrías ejecutar la simulación de fusión completa miles de millones de veces, y las colisiones estelares directas permanecerían como una rareza extraordinaria. Lo que sí sucede, sin embargo, es gravitacionalmente dramático. Cuando dos galaxias pasan a través o cerca entre sí, las fuerzas gravitacionales involucradas son inmensas y operan a través de escalas de miles de años luz. Estas fuerzas de marea no necesitan traer estrellas individuales en contacto para remodelar ambas galaxias profundamente. Deforman órbitas, estiran brazos espirales, lanzan estrellas a trayectorias completamente nuevas. Las estructuras espirales, organizadas y elegantes que caracterizan tanto a la Vía Láctea como a Andrómeda serían progresivamente distorsionadas, retorcidas y eventualmente destruidas. Mientras tanto, el gas dentro de ambas galaxias respondería muy diferente de las estrellas. Las estrellas, siendo compactas y ampliamente separadas, pasan a través del espacio galáctico entre sí sin interactuar directamente. Las nubes de gas, sin embargo, son extendidas y difusas. Cuando el gas de dos galaxias se encuentra durante una fusión, colisiona, se comprime y se calienta. Esta compresión desencadena enormes olas de nueva formación estelar. Regiones de ambas galaxias que habían estado inactivas durante miles de millones de años, de repente se encenderían con el nacimiento de millones de nuevas estrellas. El estado final, alcanzado quizás de 1 a 2.000 millones de años después de la coalescencia final, sería una galaxia elíptica masiva, sin brazos espirales, sin disco, solo una mancha aproximadamente esférica de estrellas, orbitando un centro de masa común en direcciones aleatorias. Un sistema combinado que contiene en algún lugar entre 1,5 billones y 2 billones de estrellas, con una masa total potencialmente excediendo 2 billones de masas solares, dominado por 1 o 2 agujeros negros supermasivos en su centro, que eventualmente se fusionarían en un evento cataclísmico, produciendo ondas gravitacionales detectables, en principio, a través del universo observable. 2,5 millones de años luz. Esa es la distancia entre la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda.
es el número que ha estado flotando en el fondo de toda esta historia, esperando el momento en que finalmente nos detengamos y lo miremos directamente. Hemos pasado este viaje completo construyendo hacia esta distancia. Medimos la Tierra y la encontramos enorme a escala humana, pero invisible a escala planetaria. Medimos el sistema solar y lo encontramos vasto por cualquier estándar terrestre, pero invisible dentro de la Vía Láctea. Medimos la Vía Láctea y la encontramos incomprensiblemente grande, conteniendo cientos de miles de millones de estrellas a través de 100,000 años luz de espacio. Y luego descubrimos que la galaxia vecina, Andrómeda, es más del doble del diámetro de nuestro hogar. Contiene hasta 1 billón de estrellas y posee un agujero negro central 25 veces más masivo que el nuestro. Ahora confrontamos la brecha entre ellas. Y aquí es donde los números dejan de comportarse como números. Aquí es donde el cerebro humano, que evolucionó para rastrear la distancia entre un depredador y un abrevadero, alcanza un muro que no puede escalar. Comencemos con la cifra bruta e intentemos honesta y metódicamente hacer que signifique algo. Un año luz es la distancia que la luz viaja en un año, moviéndose a aproximadamente 300,000 kilómetros por segundo. En términos más familiares, un año luz equivale aproximadamente a 9.4 billones de kilómetros. Un solo año luz ya está tan más allá de cualquier cosa que un ser humano jamás haya atravesado físicamente, que funciona más como un concepto matemático que como una distancia práctica. Ningún humano ha viajado ni siquiera 1% de 1% de un año luz desde la Tierra. Lo más lejos que cualquier ser humano ha estado de este planeta es la distancia a la Luna, aproximadamente 384,000 kilómetros durante las misiones Apolo. Un año luz es aproximadamente 24 millones de veces más lejos que la Luna. Ahora, multiplica esa cifra por 2,5 millones. La distancia a la galaxia de Andrómeda es aproximadamente 2,5 millones de años luz, lo que se traduce a aproximadamente 23 quintillones de kilómetros. El número tiene 18 dígitos. Es tan grande que escribirlo en notación estándar requiere que cuentes ceros de la manera en que podrías contar escalones en una escalera larga, perdiendo la cuenta en algún lugar en el medio y teniendo que comenzar de nuevo. 23 quintillones de kilómetros
no es una distancia que puedas comprender. Es una distancia que solo puedes aceptar como un hecho verificado, mientras reconoces que tu sistema nervioso no tiene ningún mecanismo para convertirla en una imagen, un sentimiento o una intuición. Pero intentémoslo de todos modos. La luz viaja a la velocidad más rápida que el universo permite. Nada con masa puede igualarla. Y sin embargo, la luz moviéndose a esta velocidad cósmica definitiva requiere 2,5 millones de años para cruzar de Andrómeda a la Vía Láctea. Piensa en lo que ese tiempo de viaje contiene. Hace 2,5 millones de años, el género Homo no existía. Nuestros ancestros eran Australopithecus, caminando erguidos a través de la sabana africana, con cerebros aproximadamente 1/3 del tamaño de un humano moderno. No tenían lenguaje, no tenían herramientas más allá de quizás la roca encontrada ocasional. No tenían fuego, no tenían refugio más allá de lo que el paisaje ofrecía. La luz que alcanza tus ojos desde Andrómeda esta noche salió de esa galaxia antes de todo eso. Partió antes de la ramificación evolutiva que eventualmente produciría Homo habilis, la primera especie en nuestro linaje en fabricar herramientas de piedra sistemáticamente. Partió antes de que Homo erectus aprendiera a controlar el fuego. Antes de que Homo sapiens desarrollara lenguaje, antes de la agricultura, antes de las ciudades, antes de la escritura, antes de las matemáticas, antes de los telescopios, y antes de que el concepto de una galaxia siquiera entrara al pensamiento humano. El arco completo de la evolución humana, cada hito biológico y cultural que te separa de un primate de cerebro pequeño en las llanuras africanas, cabe dentro del tiempo de viaje de un solo haz de luz, cruzando desde Andrómeda hasta aquí. 2,5 millones de años de viaje a la velocidad de la luz. Y la luz es lo más rápido que existe. Ahora considera lo que llena esa distancia. O más precisamente, considera lo que no la llena. El espacio intergaláctico entre la Vía Láctea y Andrómeda no está perfectamente vacío. Los científicos han detectado distribuciones extremadamente tenues de materia en esta región. Gas ionizado caliente, principalmente hidrógeno y helio, existe en el espacio intergaláctico a temperaturas que alcanzan cientos de miles de grados. Pero la densidad de este material es tan extraordinariamente baja que llamarlo materia es casi generoso.
La densidad promedio del espacio intergaláctico en la región entre la Vía Láctea y Andrómeda es aproximadamente un átomo por metro cúbico. Un átomo. En un volumen de espacio del tamaño de una caja de cartón grande, encontrarías en promedio un solo átomo de hidrógeno. Para comparación, el aire que estás respirando ahora mismo contiene aproximadamente 25 trillones de moléculas por centímetro cúbico. La diferencia en densidad entre el aire en tus pulmones y el medio intergaláctico entre aquí y Andrómeda abarca un factor de aproximadamente 10 a la 25 potencia. Es una diferencia tan extrema que el espacio intergaláctico califica como el vacío más perfecto que existe naturalmente en cualquier lugar del universo conocido. Este es el espacio que nos separa de la galaxia gigante más cercana. 2,5 millones de años luz de casi perfecta hada, sin puntos de referencia, sin marcas de navegación, sin objetos gravitacionalmente significativos para navegar, sin fuentes de combustible o energía, sin materias primas para construcción o reparación, sin señales electromagnéticas lo suficientemente fuertes para servir como faros. Solo un abismo plano, sin rasgos, funcionalmente vacío, extendiéndose por 23 quintillones de kilómetros en cada dirección entre dos islas de materia organizada que son, en relación a la distancia entre ellas, desvanecedoramente pequeñas. Y a través de este vacío, algo está sucediendo. La galaxia de Andrómeda se está moviendo hacia la Vía Láctea. La brecha se está cerrando a aproximadamente 110 kilómetros por segundo. A esa velocidad, cerrar la distancia completa de 2,5 millones de años luz a Andrómeda requeriría aproximadamente 4 a 5 mil millones de años. Esa es aproximadamente la misma cantidad de tiempo que la Tierra ya ha existido. Pero aquí está la pregunta que este episodio completo ha estado construyendo silenciosamente. ¿Podríamos alguna vez cruzar esa distancia? ¿Podría alguna civilización, usando cualquier tecnología gobernada por cualquier biología, viajar alguna vez desde la Vía Láctea a la galaxia de Andrómeda dentro de un marco de tiempo que signifique algo para los seres que lo intentan? La respuesta es devastadora y viene no del pesimismo, sino de la aritmética. Comencemos con lo que realmente hemos construido, el objeto más rápido que la humanidad jamás ha enviado al espacio profundo en una trayectoria saliente,
es la Voyager 1, viajando a aproximadamente 61,000 kilómetros por hora en relación al Sol. A esa velocidad, la Voyager 1 cubre aproximadamente 535 millones de kilómetros por año. Eso suena como progreso rápido. Es progreso rápido por cualquier estándar que los humanos jamás hayan aplicado al transporte. Y es risiblemente, catastróficamente inadecuado para distancias intergalácticas. A 61,000 kilómetros por hora, viajando continuamente, sin desaceleración, sin interrupción, sin encontrar ningún obstáculo o interferencia gravitacional, la Voyager 1 requeriría aproximadamente 44,000 millones de años para alcanzar la galaxia de Andrómeda. 44,000 millones de años. La edad actual del universo, medida desde el Big Bang hasta este momento, es aproximadamente 13,800 millones de años. El viaje a Andrómeda a velocidad de Voyager tomaría más de 3 veces la edad completa del universo. El universo mismo no ha existido lo suficiente para que nuestra nave espacial más rápida complete este viaje. Si la Voyager 1 hubiera sido lanzada en el momento del Big Bang, viajando a través del cosmos infantil antes de que se formaran galaxias o estrellas o planetas, todavía no habría llegado a Andrómeda ahora. Todavía le quedarían aproximadamente 30,000 millones de años de viaje. Ese es el abismo entre la ingeniería humana y la distancia intergaláctica. No es una brecha que pueda cerrarse con mejora incremental. Es una brecha que existe a un orden de magnitud fundamentalmente diferente de cualquier cosa que nuestra especie jamás haya confrontado. La sonda Solar Parker, como mediciones recientes muestran, tiene el récord como el objeto hecho por humanos más rápido en relación al Sol, alcanzando velocidades de aproximadamente 690,000 kilómetros por hora durante sus aproximaciones solares más cercanas. Esto es más de 11 veces más rápido que la Voyager 1. Representa un salto genuino en velocidad alcanzable para hardware construido por humanos. Y a esa velocidad, alcanzar Andrómeda todavía tomaría aproximadamente 3,900 millones de años. 3,900 millones. La Tierra tiene 4,500 millones de años. Eso significa que el objeto más rápido que la humanidad jamás ha construido necesitaría un tiempo de viaje aproximadamente equivalente a la edad actual completa de nuestro planeta
para alcanzar la galaxia vecina. Pero estas son tecnologías existentes.